La gran pregunta, el gran misterio, ¿qué es el despertar espiritual para cada persona? ¿Vale? Porque cada persona que considera que está adquiriendo una conciencia espiritual de sí mismo y de la espiritualidad o lo espiritual de los demás, tendría una gran historia, ¿no?, que contar, y lo definiría de una gran forma. Entonces, para cada persona el despertar espiritual lo puede definir de 1000 formas. Puede empezar desde un punto culminante de sufrimiento y luego pues nace como esa esperanza, todo se aclara y es un caminar, un descubrir, un leer, una búsqueda, hasta que llega el momento en el que esa persona está consciente y es feliz. Entonces, ese despertar espiritual yo creo que es el momento en el que la persona se hace consciente de que es feliz, de que es feliz consigo mismo, con la vida, con lo que sucede, y de que procurará dar lo mejor de sí mismo. Ya está. Ese es el despertar espiritual, independientemente de sus percepciones o no. Esa persona será tremendamente feliz, no tendrá miedos, no tendrá miedo a nada, ¿vale? No reaccionará igual a ciertas cosas que todo el mundo reaccionaría igual. Entonces, es aquello que decían de el mundo lo heredarán los mansos, ¿no? Los mansos, ¿no? Que son personas que no se van a dejar llevar a una vibración que no vean correcta. Son conscientes siempre de que tienen que dar lo mejor. Entonces, ese despertar espiritual es el camino que cada persona a nivel individual recorre para llegar a ese momento en el que está a gusto consigo mismo, con la vida, con todo lo demás, está en armonía, y suceda lo que suceda, está todo en orden. Ese es ese despertar espiritual. Cuando la persona llega a ese punto, los hay que han tenido que recorrer ese camino desde un punto dramático en el que a lo mejor peligraba su vida, o fallece un familiar, o tiene un gran accidente, o sobrevive una gran operación, o yo qué sé, ¿vale? Y los hay que simplemente igual ya lo traían. Ese despertar lo traen hecho. Pero yo pienso que el verdadero despertar espiritual lo viviremos en el momento en que dejemos nuestro cuerpo físico. Ese será el despertar espiritual. Ese es el verdadero despertar espiritual. Mientras, vislumbraremos ese camino. Iremos caminando a ese momento. Nos estamos preparando. Entonces, el despertar espiritual en la tierra es prepararnos para ese momento. Y hacerlo en armonía, con calma. Entonces, hay personas que no son espirituales, se consideran no creyentes, y recorrerán ese camino espiritual. Estemos más preparados o no, pero ese momento llegará. Entonces, el verdadero camino espiritual es cuando tú dejes tu cuerpo físico. Ahí es cuando descubrirás el verdadero camino espiritual. Sí, yo pienso que sí. Verás, el conocimiento. Una persona puede conocer todo lo que se ha datado en el mundo físico a través de los distintos sistemas de almacenamiento de información que hemos creado. Bibliotecas, libros, documentales, películas, charlas, ¿entiendes? Todos los medios audiovisuales que haya creado el ser humano para almacenar el conocimiento que se tiene de la parte física o incluso de la parte espiritual. Entonces, conocer todo eso pues hace que la persona pues se sienta más realizada y sea más feliz. No siempre, ¿vale? Porque hay personas que si interpretan todo lo que conocen como algo negativo, ¿vale?, pues entonces no sería exactamente felicidad. De hecho, hay muchas personas que piensan que a lo mejor el mundo físico se creó para sufrir, y es erróneo. La finalidad no era esa. Pero indudablemente el ser humano, con su libre albedrío, puede elegir sufrir y hacer sufrir, ¿vale? Entonces, todo está de alguna forma condicionado y está ligado. Vamos a ver, la respuesta de si eso es posible por sí mismo, sí es posible, pero no todos los espíritus lo hacen, ¿vale? Por alguna razón, por el amor que le tengamos a
a la vida material o a la vida física o a la tierra o a nuestros familiares, allegados a nuestros proyectos, a nuestras cosas materiales. No todos los espíritus cuando dejan el cuerpo o desencarnan van directos a esa totalidad. Digamos que hay un camino, un proceso, ¿no? O hay una serie de etapas y de preparación para ese espíritu para que vuelva a esa esencia, a esa totalidad. Entonces de alguna forma se recorre ese camino. Igual que en vida no naces y ya eres sabio y anciano, aunque lo serás, tienes que recorrer ese camino. Pues supongo que ahí pasa algo parecido. Aunque haya espíritus que lo logren, sabemos que hay muchos espíritus que no lo hacen así, por lo que sea. Pienso que es por el cariño, por las cosas que nos ligan a este mundo, ¿vale? Yo considero que el verdadero desapego el espíritu lo debe practicar en ese momento en el que deja el cuerpo. Es cuando tiene que aceptar que tiene que despedirse de este mundo, de todo lo que hay aquí, y dar el paso al siguiente. Pero a lo mejor la siguiente etapa aún no es esa totalidad, ¿vale? Entonces tenemos que volver allí, ¿vale? Pero llevará un proceso. ¿Se puede hacer directo? Sí. ¿Todos lo hacen directo? No. Lo siguen ayudando, pero incluso cuando dejamos el cuerpo físico, si pasamos a una zona astral, ¿vale? En vez de a lo mejor ir a otra zona o ir hacia esa zona que llamamos de totalidad, si pasamos a una zona astral, eso se considera también vida. Entonces los ángeles siguen teniendo igual su mismo rol, respetar tu libre albedrío en esa zona también. Hay zonas que están sometidas al libre albedrío. La vida física en la tierra, en el cuerpo físico, está sometida al libre albedrío. La vida en la zona astral está sometida al libre albedrío. Entonces los ángeles que te guardaban y te protegían siguen haciendo su función en ese momento. Y como ser vivo en esa zona, es posible que no sepas que están ahí o todavía no les veas o tal. Y sigan de alguna forma siguiendo tener que protegerte o que orientarte o que inspirarte. ¿Me explico? O sea, ya te digo que ese camino hacia la totalidad puede ser más directo, pero hay veces que damos un rodeo. Parece que al espíritu humano, parece que al ser humano nos gusta dar siempre el rodeo para aprender las cosas. Hay gente que aprende las cosas leyéndola de los libros y hay gente que aprende las cosas pasándole. Y cuando le pasa y le cae una torta y otra y otra y otra, ¡ay, qué doloroso es el aprendizaje! He necesitado 10 años más, pero he aprendido. Entonces, ¿llegaremos a ese punto? Sí, pero a lo mejor necesitamos más tiempo, más no tiempo, no sé. Porque una vez estemos en el astral, el tiempo funciona de otra forma. Son atemporales. Esa es buena, ¿eh? Esa yo he leído, yo te puedo dar a lo mejor tal vez mi opinión, que a lo mejor puede ser interpretada como una opinión osada, ¿vale? Pero te daré mi percepción o mi opinión en relación de lo que me han dejado sentir, observar. Yo pienso que la encarnación y reencarnación del espíritu, el tener varias vidas, lleva a esa sabiduría, a ese estado de sabiduría, ¿vale? A esa esencia inicial. Entonces es necesario, si el espíritu, esa sabiduría, olvida todo lo que es para poder encarnar en varias vidas, todas esas encarnaciones serán lo que formen la experiencia de recordar esa sabiduría para luego poder volver a casa. Entonces yo pienso que el sistema de encarnación o reencarnación es como ese gran viaje que planeas y haces, que pensabas que iba a durar 5 días, pero que te fuiste y volviste a los 10 años, porque en el tránsito la cosa se complicó. Pues esto es algo parecido, ¿vale? O sea, el sistema que ideó o idearon el creador y todos sus ayudantes, ¿vale? Es perfecto, es complejo y es difícil. Al final, cuando estamos en cuerpo físico lo vemos difícil. Cuando estamos en esa zona más sutil, lo vislumbramos más fácil. Y a lo mejor es por eso por lo que volvemos, ¿no?
y queríamos terminar lo que tuviéramos a medias y aislar, si cabe más, la relación con tales espíritus, o comprender qué es ser padre, comprender qué es sentirse niño de nuevo, comprender qué es hacerte anciano y ver a la segunda y tercera generación que viene detrás de ti, ¿no? O sea, el espíritu, ¿por qué o para qué siente esa necesidad de volver, ¿no? Pienso que está recabando, si cabe, toda esa sabiduría de toda esa experiencia. Indudablemente cuando tenga todo lo que necesita, pues irá a otra cosa, ¿no? Eso igual te responde un poco. Es mi opinión o mi percepción. Yo pienso que esa rueda de encarnaciones, o ese nombre que le ha dado de esa rueda de karma, ¿cómo definiríamos el karma? Yo lo definí de una forma muy humorística, ¿no? Y dije, el karma es cuando la cagas, cuando no lo haces bien, cuando tú terminas tu vida, la analizas, no desde el punto físico, sino desde ese punto de sabiduría, ¿no? Analizas tu vida desde ese punto de sabiduría un poquito más elevado y dices, no, falta algo más, o sea, me falta algo más. Entonces, ¿quién crea al final esa necesidad de volver? Es una elección, ¿vale? O sea, hay muchas personas que piensan que no se puede salir de esa rueda, pero cuando el espíritu tenga toda la experiencia que necesita de esa rueda, pasará a otra rueda. Pienso que el sistema es un gran engranaje, mucho más grande que una sola rueda. Hay miles de millones de ruedas que están girando y ruedas que mueven a otras ruedas, como si fuera el mecanismo de un reloj. Entonces nosotros nos encontramos dando vueltas en esta rueda, pero existe esta rueda que está girando al mismo tiempo y esa mueve otras ruedas, y de momento conocemos esta rueda. Entonces el espíritu está encarnando en esta zona, en esta rueda. Cuando aquí adquiera toda esa experiencia, solicitará, conseguirá, evolucionará, pasará a la siguiente rueda y entonces dará vueltas en una zona mayor. Entonces no hay solo una rueda de encarnaciones, pienso que es más complejo. Y no solamente hay mundos físicos, sino que hay mundos que son sutiles. Entonces podrías pasar de la rueda de encarnaciones en un planeta físico como la Tierra a una rueda de encarnaciones en un planeta etérico, ¿vale? Entonces le ponemos limitación, como que solo existe esto, pero por muchas encarnaciones que tenga llegará un momento en que tu espíritu evolucionará, y no es que se canse, es que ¿qué sentido tendría seguir permaneciendo aquí? Algunos lo eligen, igual eligen permanecer como maestros, como guías, ¿vale? Y generan esa parte que guía a que lo logren los demás, ¿no? Pero otros siguen adelante, a otras ruedas, a otras esferas, a otras zonas. O sea, esto no se para con la Tierra, ni con la vida física, ni con la reencarnación. Algo me hace sentir, algo me hace pensar que hay mucho más. Lo que pasa es que desde aquí, ¿cómo lo vislumbramos? ¿Cómo lo explicamos? Si todavía no hemos comprendido qué es lo que tenemos que hacer aquí, ¿no?